Dicen que hay historias que no deberían contarse. No porque sean mentira, sino porque al pronunciarlas, algo despierta. Algo que escucha. Algo que recuerda tu voz. En los pueblos más viejos de México, donde la noche cae más rápido y el silencio pesa distinto, la gente aprendió a guardar ciertos relatos como quien guarda un cuchillo envuelto en trapos, no por miedo a perderlo, sino por miedo a tocarlo. Entre esos relatos, hay uno que nunca desaparece. Cambia de forma, cambia de camino, cambia de víctima, pero nunca muere. Algunos lo llaman leyenda. Otros, castigo. Y otros, los que han tenido la mala suerte de verlo, prefieren no llamarlo de ninguna manera, porque dicen que pronunciar su nombre es como encender una vela en un cuarto lleno de gasolina. Pero aún así, todos saben de quién hablo. El hombre vestido de negro. El jinete que no deja huellas. El que aparece cuando la noche se siente demasiado pesada, cuando el viento sopla sin razón, cuando los perros se esconden bajo las mesas y los ancianos cierran las ventanas sin mirar hacia afuera. El que ofrece ayuda, pero nunca gratis. El que sonríe sin mover la boca. El que siempre cobra. El charro negro. No importa cuántas veces lo nieguen, cuántas veces intenten enterrarlo bajo explicaciones modernas o supersticiones viejas. Él sigue ahí. En los caminos donde nadie debería caminar solo. En las carreteras donde la luz de los postes parpadea sin motivo. En los pueblos donde la gente baja la voz cuando cae la tarde. Y en las historias que se cuentan al filo de la medianoche, cuando ya no hay vuelta atrás. Porque el charro negro no es un fantasma. No es un demonio. No es un mito. Es un recordatorio. Un aviso. Una deuda que siempre encuentra a quien debe pagarla. Y aunque muchos creen que basta con ignorarlo, con no aceptar nada de él, con no mirarlo a los ojos. La verdad es que nadie está completamente a salvo. Porque él no siempre busca a quien lo llama. A veces, busca a quien lo necesita. A quien está desesperado. A quien piensa que no tiene salida. A quien cree que un trato oscuro es mejor que ningún trato. Y cuando él aparece, ya es demasiado tarde. Por eso, antes de que escuches lo que estoy a punto de contarte, te advierto algo, estas historias no son para entretener. No son para asustar por gusto. Son para recordar que hay caminos que no deben recorrerse, voces que no deben responderse y ofertas que jamás deben aceptarse, por más tentadoras que parezcan. Porque cada persona que ha cruzado su camino dejó algo atrás. Algo que no siempre se puede recuperar. Estas son 4 historias. 4 encuentros. 4 advertencias disfrazadas de testimonios. Cada una distinta, cada una marcada por un error, un miedo o una necesidad. Pero todas tienen algo en común, nadie salió ileso. Escúchalas con cuidado. No repitas sus pasos. Y si alguna noche, mientras caminas solo, escuchas el trote de un caballo detrás de ti, no voltees. No importa que te diga. No importa que te ofrezca. No importa cuánto lo necesites. Porque cuando el charro negro te elige, ya no estás negociando. Estás pagando. Desde niño escuché que el camino que salía del rancho hacia la carretera no debía recorrerse después del atardecer. No era una advertencia dicha con dramatismo ni con intención de asustar, era una regla silenciosa que todos respetaban sin cuestionar. Las 3 cruces, clavadas en un montículo de tierra reseca, marcaban el punto exacto donde la gente bajaba la voz y aceleraba el paso. Nadie sabía con certeza quién las había puesto, pero todos coincidían en que representaban una deuda antigua, una que nunca terminó de pagarse. Crecí viendo esas cruces como parte del paisaje, como si fueran piedras o mezquites, hasta que un día dejaron de ser un adorno y se convirtieron en una advertencia personal. Mi padre enfermó de manera repentina. Primero fue una tos leve, luego una fiebre que no cedía, y finalmente una debilidad que lo dejó postrado en la cama. Los doctores del pueblo no encontraban explicación. Cada remedio que intentaban parecía empeorar su estado, y mi madre, que siempre había sido fuerte y serena, comenzó a mostrar un miedo que nunca antes le había visto. Pasaba las noches en vela, rezando en voz baja, como si temiera que algo la escuchara. Yo trataba de mantener la calma, pero cada día que pasaba sentía que la casa se hacía más pequeña, más oscura, más pesada. Una tarde, al regresar del campo, encontré a mi madre sentada frente a la mesa, con una pequeña bolsa de tela entre las manos. Era vieja, descolorida, y tenía un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo metálico.
Cuando me acerqué, ella la escondió de inmediato, como si fuera algo peligroso. Le pregunté qué era, pero se negó a responder. Su silencio me inquietó más que cualquier explicación. Esa noche, mientras todos dormían, abrí la bolsa. Dentro había una moneda negra, un pedazo de tela roja y un papel doblado con una frase escrita a mano: el camino siempre cobra. No entendí el significado, pero supe que no era algo bueno. A la mañana siguiente, mi madre descubrió que había revisado la bolsa y me gritó con una desesperación que nunca le había escuchado. Me dijo que no debía haberla tocado, que no debía haber leído nada. Cuando le pregunté qué significaba, se quedó en silencio durante un largo rato, como si estuviera decidiendo si decirme la verdad o seguir ocultándola. Finalmente, murmuró que alguien había ofrecido ayuda, pero que esa ayuda tenía un precio que ella no estaba dispuesta a pagar. No quiso decir más, pero su mirada me dejó claro que no se trataba de una persona común. Ese mismo día, mi padre empeoró. Su respiración era tan débil que parecía que en cualquier momento se detendría. Mi madre lloraba sin consuelo, y yo sentí por primera vez que la muerte estaba dentro de la casa, esperando pacientemente. Fue entonces cuando escuché el sonido de un caballo acercándose. No era un galope rápido ni un trote ligero, era un ritmo lento, firme, como si cada paso marcara una sentencia. Mi madre se puso de pie de inmediato y me ordenó que no abriera la puerta. Su voz temblaba, y eso me asustó más que el sonido del caballo. Pero la curiosidad, o quizá la desesperación, pudo más que el miedo. Caminé hacia la puerta y la abrí. Afuera, bajo la luz tenue de la luna, estaba un hombre vestido completamente de negro, montado en un caballo oscuro como la noche. Su sombrero le cubría el rostro, pero aún así podía sentir su mirada fija en mí. No era una presencia común, había algo en el que hacía que el aire se volviera más frío, más denso, como si la noche se hubiera detenido para escucharlo. «Buenas noches», dijo con una voz profunda y tranquila. Mi madre apareció detrás de mí, pálida como un papel, y me suplicó que cerrara la puerta. El hombre no la miró, no necesitaba hacerlo para hacerse notar. «Tu padre está muriendo», continuó. «Pero no tiene por qué morir». Sentí un nudo en la garganta. No sabía quién era ese hombre, pero hablaba con una seguridad que me heló la sangre. «Puedo salvarlo», añadió. «Solo necesito que aceptes». Mi madre gritó que no lo escuchara, que no le debía nada, que no debía aceptar nada de él. Pero el hombre siguió hablando con calma, como si sus palabras fueran inevitables. «No te pido mucho», dijo. «Solo un favor. Algo que podrás pagar cuando llegue el momento». Le pregunté qué tipo de favor, pero él solo inclinó la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. «Uno que no te costará la vida», respondió. «Pero que te costará algo». Mi madre me tomó del brazo con fuerza, rogándome que no aceptara. Pero desde la habitación se escuchaba la respiración entrecortada de mi padre, cada vez más débil. Sentí que el tiempo se me escapaba entre los dedos. Miré al hombre, miré a mi madre, y finalmente miré hacia la oscuridad del camino, donde las tres cruces parecían observarnos desde lejos. «¿Qué tengo que darte?», pregunté. El hombre sonrió sin mover la boca. «Nada ahora. Solo tu palabra». Extendió la mano enguantada. Su presencia era tan imponente que sentí que si no respondía, algo peor que la muerte de mi padre podría ocurrir. «¿Aceptas?», preguntó. Mi madre lloraba detrás de mí, suplicando que no lo hiciera. Pero yo ya había tomado una decisión. No podía ver a mi padre morir sin intentar algo más, aunque ese algo viniera de un lugar oscuro. «Sí», dije finalmente. El hombre sintió con satisfacción. «Entonces está hecho». En ese instante, el aire cambió. La noche se volvió más fría, y el caballo resopló como si hubiera estado esperando esa respuesta desde hacía mucho tiempo. El hombre tiró de las riendas y se alejó lentamente por el camino, sin mirar atrás. El sonido de los cascos se fue apagando hasta que solo quedó el silencio. Cuando regresé a la habitación, mi padre respiraba mejor. Su color había vuelto, y aunque seguía débil, ya no parecía estar al borde de la muerte. Mi madre cayó de rodillas, llorando de alivio y de miedo. Yo me quedé de pie, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había hecho un trato. Y aunque no sabía cuándo ni cómo tendría que pagar, sabía que ese momento llegaría. Durante los días siguientes, mi padre mejoró de manera sorprendente.
Recuperó fuerzas, volvió a caminar y hasta bromeó con que había sido una simple gripe mal cuidada. Mi madre no sonreía. Cada vez que él hablaba de su recuperación, ella bajaba la mirada, como si supiera que esa mejoría tenía un precio que aún no habíamos pagado. Yo trataba de convencerme de que todo había sido una coincidencia, pero cada noche, cuando el viento soplaba desde el camino, sentía que algo me observaba desde la oscuridad. Una semana después, mientras regresaba del pueblo, pasé frente a las Tres Cruces. El aire estaba quieto, demasiado quieto, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me detuve un momento, sin saber por qué. Las cruces parecían más viejas, más torcidas, como si el tiempo hubiera pasado más rápido sobre ellas. Y entonces lo vi, un pedazo de tela negra atado a una de las cruces. No era grande, pero era idéntico al material del traje del hombre que había venido a mi casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si era una señal, un recordatorio o una advertencia. Pero entendí que el trato no había terminado. Apenas había comenzado. Los días siguientes a la recuperación de mi padre transcurrieron con una calma engañosa. Él retomó sus actividades como si nada hubiera ocurrido, convencido de que la enfermedad había sido un mal pasajero. Mi madre, en cambio, vivía con el rostro tenso y los ojos siempre atentos a cualquier ruido proveniente del camino. Yo intentaba mantener la rutina, pero cada vez que el viento soplaba desde las Tres Cruces, sentía un escalofrío que me recordaba que había dado mi palabra a alguien que no pertenecía a este mundo. No sabía cuándo vendría a cobrar, pero estaba seguro de que lo haría. Una tarde, mientras arreglaba una cerca en el límite del rancho, escuché pasos detrás de mí. Al voltear, vi a don Laureano, un vecino que vivía a varios kilómetros. Era un hombre mayor, de rostro curtido y mirada profunda, conocido por su carácter reservado. Se apoyó en el bastón y me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando algo que no podía decir en voz alta. «Te vi el otro día en el camino», dijo finalmente. «Te detuviste frente a las cruces». No supe qué responder. Él continuó hablando sin esperar explicación. «No deberías acercarte a ese lugar». «No ahora». Le pregunté por qué, y su expresión se volvió más seria. «Porque cuando alguien hace un trato, el camino lo sabe. Y las cruces también». Sentí un nudo en el estómago. No le había contado a nadie lo que había ocurrido aquella noche, pero parecía que no hacía falta. Don Laureano me miró con una mezcla de compasión y advertencia. «No eres el primero», dijo. «Y no serás el último. Pero si quieres sobrevivir, escucha bien, cuando él venga a cobrar, no discutas, no preguntes, no intentes negociar. Solo cumple. Si no lo haces, no será solo tu vida la que se pierda». Quise preguntarle cómo sabía tanto, pero él se dio la vuelta y comenzó a alejarse lentamente, como si la conversación hubiera terminado. Sus palabras quedaron resonando en mi mente durante días, alimentando un miedo que crecía en silencio. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Mi padre ya dormía, mi madre rezaba en la cocina y yo intentaba distraerme leyendo, aunque no lograba concentrarme. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ventanas y mover las ramas de los árboles como si fueran manos arañando la casa. De pronto, escuché un sonido que me heló la sangre, el trote de un caballo acercándose por el camino. Me levanté de inmediato. Mi madre apareció en la puerta de la cocina, pálida, con las manos temblorosas. «No salgas», susurró. «No importa lo que diga. No salgas». Pero yo sabía que no tenía opción. Había dado mi palabra, y aunque no entendía del todo lo que eso significaba, intuía que romperla sería peor que enfrentar lo que viniera. Caminé hacia la puerta con el corazón golpeando en el pecho. Cuando la abrí, el hombre vestido de negro estaba ahí, montado en su caballo oscuro, observándome en silencio. «Ha llegado el momento», dijo con voz tranquila. Tragué saliva, intentando mantener la calma. «¿Qué tengo que hacer?». El hombre señaló hacia el camino. «Acompáñame». Miré a mi madre, que lloraba en silencio, y luego volví la vista hacia él. Sabía que si me negaba, algo terrible ocurriría. Cerré la puerta detrás de mí y seguí al jinete. Caminamos en silencio durante varios minutos hasta llegar a las Tres Cruces. El aire era más frío ahí, como si el lugar estuviera separado del resto del mundo. El hombre detuvo su caballo y me miró desde la sombra de su sombrero. «Hoy pagarás tu parte», dijo.
No será difícil, pero debes hacerlo sin dudar. Me entregó una pequeña bolsa de tela negra, similar a la que había encontrado en casa días antes. Al abrirla, vi 3 objetos, una piedra lisa, una pluma oscura y un trozo de carbón. No entendía su significado, pero él no me dio tiempo para preguntar. Debes llevar estos objetos a 3 lugares distintos, explicó. Uno al río, otro al árbol viejo del cerro y el último al pozo abandonado. Debes hacerlo antes de que amanezca. Si fallas, el trato se romperá. Le pregunté qué ocurriría si el trato se rompía, pero él no respondió. Simplemente tiró de las riendas y se alejó, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Comencé a caminar hacia el río, que era el lugar más cercano. La noche estaba oscura y cada sonido del monte parecía amplificado. Cuando llegué a la orilla, lancé la piedra al agua. El río la tragó sin dejar rastro, y por un momento sentí que algo se movía bajo la superficie, como si una sombra hubiera despertado. No quise quedarme más tiempo y me dirigí al cerro. El árbol viejo era un mezquite enorme, retorcido por los años, con ramas que parecían brazos extendidos. Coloqué la pluma en una de sus raíces y retrocedí. El viento sopló con fuerza, moviendo las ramas como si el árbol respirara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me apresuré a ir al último lugar. El pozo abandonado estaba lejos, en una zona donde nadie se acercaba desde hacía décadas. Decían que un hombre había caído ahí y que nunca encontraron el cuerpo. Cuando llegué, la oscuridad del pozo parecía absorber la luz de la luna. Arrojé el trozo de carbón y escuché cómo caía, rebotando en las paredes hasta perderse en el fondo. En ese instante, el viento se detuvo por completo. El silencio era tan profundo que me dolían los oídos. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El aire se volvió más frío, y una sensación de presencia me envolvió. No era el jinete. Era algo más. Algo que no tenía forma, pero que estaba ahí, observándome. Sentí que el miedo me paralizaba, pero recordé las palabras de don Laureano: cumple, y vete. Así que corrí. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, sin pensar. Solo quería alejarme de ese lugar. Cuando llegué a casa, el cielo comenzaba a aclararse. Mi madre me esperaba en la puerta, con el rostro lleno de lágrimas. Me abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Yo estaba exhausto, pero sentía un extraño alivio. Había cumplido. Había pagado mi parte. Sin embargo, el alivio duró poco. Esa misma tarde, don Laureano vino a verme. Su expresión era grave. Lo que hiciste no fue un pago, dijo. Fue una entrega. No entendía a qué se refería. ¿Una entrega de qué? Él suspiró, como si le doliera decirlo. De almas. Sentí que el mundo se me venía encima. Le dije que no había hecho daño a nadie, que solo había dejado objetos en 3 lugares. Él negó con la cabeza. Esos objetos no eran simples cosas. Eran marcas. Señales. Ahora, 3 espíritus que estaban en paz han sido llamados. Y él vendrá por ellos. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Don Laureano me miró con compasión. No puedes deshacer lo que hiciste. Pero puedes evitar que vuelva a ocurrir. No aceptes nada más. No hables con él. No lo mires. Si vuelve, quédate dentro de tu casa y no abras la puerta. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el trote del caballo en el camino. No se detuvo frente a mi casa, pero pasó lentamente, como si estuviera recordándome que el trato no había terminado. Que nunca termina del todo. Desde entonces, cada vez que el viento sopla desde las 3 cruces, siento que algo me observa. Algo que espera. Algo que sabe que, aunque cumplí con mi parte, sigo siendo suyo. Porque cuando haces un trato con el charro negro, no importa cuánto pagues. Siempre queda una deuda pendiente. Lo que más me inquieta de este relato no es solo la figura del charro negro, sino esa sensación de deuda perpetua que describe el protagonista. A veces pensamos que un sacrificio por amor, como el que hizo él por su padre, debería ser suficiente para vencer a lo oscuro, pero aquí vemos la cruda realidad de estas leyendas: el intercambio nunca es justo. Me deja pensando en cuántas veces, por desesperación, abrimos puertas que luego no sabemos cómo cerrar,
creyendo que hemos pagado el precio cuando, en realidad, solo nos hemos convertido en parte del juego de algo mucho más antiguo y voraz. Al final, el alivio de ver a un ser querido sano se empaña con la sombra de saber que ahora le perteneces al camino. Siempre pensé que la soledad era un estado, no un lugar. Pero después de lo que viví en la casa del Puente Viejo, entendí que hay sitios donde la soledad se vuelve una presencia, una sombra que respira detrás de ti, que te observa desde los rincones y que espera el momento exacto para recordarte que no estás tan solo como creías. Esa casa, abandonada desde hacía décadas, era uno de esos lugares. Y aunque todos en el pueblo sabían que no debía cruzarse el puente después del anochecer, yo lo hice. No por valentía, sino por necesidad. Y esa decisión cambió mi vida para siempre. Mi hermana menor, Lucía, desapareció una tarde de verano. Había salido a buscar agua al pozo del camino, como hacía todos los días, pero esa vez no regresó. Al principio pensamos que se había entretenido con alguna amiga, pero cuando cayó la noche y no había señales de ella, el miedo comenzó a crecer como una sombra en el pecho. Mi madre lloraba sin consuelo, mi padre recorría los alrededores con una lámpara en la mano, y yo sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Lucía era la alegría de la casa, la que siempre encontraba una razón para reír incluso en los días más difíciles. Su ausencia era un vacío imposible de ignorar. Los vecinos se unieron a la búsqueda. Recorrieron los campos, los caminos, los arroyos secos. Nadie encontró nada. Fue entonces cuando alguien mencionó la casa del Puente Viejo. Una construcción antigua, de madera podrida y ventanas rotas, que se alzaba al otro lado del río. Nadie vivía ahí desde hacía más de 30 años, desde que una familia entera desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que la casa estaba maldita, otros, que era un refugio para cosas que no tenían nombre. Pero todos coincidían en algo, nadie debía cruzar el puente después del atardecer. Mi padre se negó a buscar ahí. Decía que no tenía sentido, que Lucía jamás habría ido tan lejos. Pero yo no podía quitarme la idea de la cabeza. Algo en mi interior me decía que debía ir, que si no lo hacía, nunca volvería a ver a mi hermana. Esa noche, mientras todos dormían, tomé una linterna, una cuerda y una navaja, y salí sin hacer ruido. El camino hacia el puente estaba oscuro, y el viento soplaba con una fuerza extraña, como si intentara empujarme hacia atrás. Pero seguí avanzando, guiado por una mezcla de miedo y determinación. El Puente Viejo era una estructura de madera carcomida, sostenida por vigas que parecían a punto de romperse. Cada paso que daba hacía crujir las tablas, y el sonido se mezclaba con el murmullo del río que corría debajo. Cuando llegué a la mitad del puente, sentí que alguien me observaba desde la oscuridad. Me detuve, respiré hondo y seguí caminando. No podía darme el lujo de tener miedo. No esa noche. La casa se alzaba al final del camino, rodeada de árboles retorcidos que parecían inclinarse hacia ella como si quisieran protegerla o devorarla. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de una bisagra oxidada y el techo tenía agujeros por donde se filtraba la luz de la luna. Aún así, había algo en ella que parecía vivo, como si respirara lentamente, esperando mi llegada. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso me alejaba más del mundo que conocía. Al entrar, el olor a humedad y madera podrida me golpeó de inmediato. El piso crujía bajo mis pies, y el aire estaba tan frío que podía ver mi propio aliento. La linterna iluminaba apenas unos metros, revelando paredes cubiertas de moho y muebles viejos cubiertos de polvo. Llamé a mi hermana en voz baja, temiendo que un grito pudiera despertar algo que no quería encontrar. No hubo respuesta. Recorrí la sala, la cocina y un pequeño cuarto lleno de objetos rotos. Nada. Cuando estaba a punto de subir las escaleras, escuché un sonido proveniente del fondo de la casa. Era un susurro, suave pero claro, como si alguien pronunciara mi nombre. Me quedé paralizado. El susurro se repitió, esta vez más cerca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si era Lucía o algo que imitaba su voz, pero no podía ignorarlo. Seguí el sonido hasta una puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta, y detrás de ella solo había oscuridad. Empujé la puerta con cuidado, y la linterna reveló una habitación vacía, excepto por una silla en el centro. Sobre la silla había un lazo de cuerda, como si alguien hubiera estado jugando con él. Me acerqué lentamente, y entonces lo escuché de nuevo, un susurro, justo detrás de mí. Me giré de inmediato,
pero no había nadie. El aire se volvió más frío y la linterna comenzó a parpadear. Sentí que algo se movía en la oscuridad, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome. Di un paso hacia atrás y la puerta se cerró de golpe. La linterna se apagó. La habitación quedó sumida en una oscuridad tan profunda que parecía sólida. Mi respiración se aceleró. Intenté encender la linterna, pero no respondía. Entonces escuché pasos. Lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Los pasos se acercaban. Podía sentir el peso de la presencia en la habitación, una presencia que no pertenecía a este mundo. Me quedé inmóvil, temiendo que cualquier movimiento pudiera provocar algo irreversible. De pronto, una mano fría rozó mi hombro. Grité y retrocedí, chocando contra la pared. La linterna se encendió de golpe, iluminando la habitación. No había nadie. La puerta estaba abierta. El lazo de cuerda había caído al suelo. Salí corriendo, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en escapar de esa casa. Pero cuando llegué a la sala, me detuve en seco. Lucía estaba ahí. Sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, mirando hacia la pared. Su cabello estaba enmarañado, su ropa sucia, y su piel tenía un tono pálido que me hizo temblar. Me acerqué lentamente, temiendo que fuera una ilusión. Cuando puse mi mano sobre su hombro, ella se giró hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, como si algo hubiera apagado la luz dentro de ellos. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con la voz temblorosa. Ella no respondió. Solo me miró con una expresión que no reconocí. Era como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo no. Como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en algún lugar al que yo no podía llegar. Intenté levantarla, pero su cuerpo estaba rígido, como si se resistiera a moverse. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un caballo. Afuera. Justo frente a la casa. El trote era lento, firme, idéntico al que había escuchado tantas veces en las historias que los viejos contaban en el pueblo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía quién era. Sabía por qué estaba ahí. El charro negro. No lo había llamado. No había hecho un trato. Pero él había venido de todos modos. Y venía por algo. O por alguien. El sonido del caballo se detuvo justo frente a la casa, como si el jinete hubiera estado esperando el momento exacto para anunciar su presencia. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Lucía seguía sentada en el suelo, inmóvil, con la mirada perdida en un punto que yo no podía ver. Intenté levantarla, pero su cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible la mantuviera anclada al piso. El aire se volvió más frío, y un olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico comenzó a llenar la habitación. Me acerqué a la ventana rota y miré hacia afuera. La luna iluminaba el camino, y ahí estaba él, el charro negro, montado en su caballo oscuro, inmóvil como una estatua. Su sombrero ancho le cubría el rostro, pero aún así podía sentir su mirada fija en la casa. No se movía, no hablaba, no hacía ningún gesto. Solo estaba ahí, esperando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si había venido por mí, por Lucía o por algo que yo aún no comprendía. Me alejé de la ventana y regresé junto a mi hermana. Su respiración era lenta, casi imperceptible. Le hablé en voz baja, intentando que reaccionara, pero no hubo respuesta. Era como si estuviera atrapada en un estado entre la vigilia y el sueño, entre este mundo y otro. La tomé de las manos, frías como el hielo, y supe que no podía quedarme ahí. Tenía que sacarla de esa casa, aunque no supiera cómo enfrentar lo que nos esperaba afuera. La puerta principal se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. El viento entró con fuerza, apagando la linterna por un instante. Cuando la luz volvió, la figura del charro negro estaba en el umbral. No había escuchado sus pasos, ni el sonido del caballo alejándose. Simplemente apareció, como si la oscuridad lo hubiera traído consigo. Su presencia llenó la habitación, haciendo que el aire se volviera más pesado. No habló de inmediato. Solo observó a Lucía, y luego me miró a mí. Ella cruzó un umbral que no debía cruzar, dijo con una voz profunda, sin emoción. Tragué saliva, intentando mantener la calma. Quiero llevarla a casa, respondí. No sé qué pasó, pero quiero que vuelva conmigo.
El charro inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara mis palabras. La casa del puente viejo no es un lugar para los vivos, dijo. Y ella entró sin ser llamada. No sabía, dije, desesperado. Solo vino por agua. No hizo nada malo. Él dio un paso hacia adelante. Su presencia era tan imponente que tuve que retroceder. No podía ver su rostro, pero sentía que su mirada atravesaba cada pensamiento, cada miedo, cada duda. La ignorancia no exime la deuda, dijo. Sentí que el mundo se me venía encima. No entendía de qué deuda hablaba, ni por qué Lucía estaba involucrada. Solo sabía que tenía que sacarla de ahí. Dime qué tengo que hacer, dije, con la voz temblorosa. Lo que sea. Pero déjala ir. El charro permaneció en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, extendió una mano enguantada hacia mí. Hay un precio, dijo. Siempre lo hay. Sabía que no debía aceptar nada de él. Las historias eran claras, quien hacía un trato con el charro negro nunca salía ileso. Pero ver a mi hermana en ese estado, atrapada en un lugar que parecía devorarla, me hizo olvidar cualquier advertencia. Acepto, dije, sin pensarlo. El charro bajó la mano. No tan rápido, respondió. Primero debes saber qué estás ofreciendo. Me quedé en silencio, esperando. Ella puede regresar, dijo. Pero algo debe ocupar su lugar. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué quieres decir? La casa no suelta lo que toma, explicó. Si ella sale, otro debe entrar. Y quedarse. Mi corazón se detuvo por un instante. Entendí lo que estaba diciendo. Si quería salvar a Lucía, alguien debía ocupar su lugar en esa casa maldita. Y ese alguien era yo. Miré a mi hermana. Su rostro pálido, sus ojos vacíos, su respiración débil. No podía dejarla ahí. No podía permitir que su vida terminara en ese lugar oscuro. Pero tampoco podía ignorar lo que el charro pedía. Era una elección imposible. ¿No hay otra forma? Pregunté, con la voz quebrada. No, respondió él. La casa reclama lo que entra. Y solo libera a uno si recibe a otro. Me quedé en silencio, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pensé en mi familia, en mi madre llorando, en mi padre desesperado. Pensé en Lucía, en su risa, en su inocencia. Y supe que no podía abandonarla. Lo haré, dije finalmente. Me quedaré. El charro asintió, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Entonces, está hecho. En ese instante, Lucía parpadeó. Su respiración se volvió más profunda y el color regresó lentamente a su rostro. Era como si un velo invisible se levantara de ella. Intentó ponerse de pie y la ayudé. Sus ojos ya no estaban vacíos. Me miró con confusión, sin entender dónde estaba ni qué había pasado. Vámonos, le dije, con la voz temblorosa. Ella asintió, aún desorientada. Caminamos hacia la puerta, pero antes de salir, el charro habló de nuevo. Una vez que cruces el umbral, no podrás volver, dijo. La casa será tuya. Y tú serás de ella. No respondí. Solo tomé la mano de Lucía y la llevé hacia afuera. El aire frío de la noche nos envolvió, pero por primera vez en horas sentí que podía respirar. Caminamos hacia el puente, y cada paso que dábamos parecía alejar a Lucía de la oscuridad que la había atrapado. Cuando llegamos a la mitad del puente, ella se detuvo. ¿Vienes?, preguntó, sin entender. La miré. Quise decirle que sí, que la acompañaría, que todo estaría bien. Pero no podía mentirle. No después de lo que había aceptado. Sigue caminando, le dije. No mires atrás. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué dices? Ven conmigo. Sentí que el corazón se me rompía. Te quiero, Lucía, dije. Pero tienes que irte. Ella dio un paso hacia mí, pero una fuerza invisible la empujó hacia adelante. Gritó mi nombre, extendiendo la mano, pero no pude tomarla. El puente comenzó a temblar, como si la casa reclamara lo que le había sido prometido. Lucía corrió hacia el otro lado, llorando, mientras yo retrocedía hacia la orilla opuesta. Cuando ella llegó al final del puente, el charro apareció a su lado. No la tocó.
Solo la observó, asegurándose de que estuviera a salvo. Luego, volvió su mirada hacia mí. La deuda está saldada, dijo. El puente crujió bajo mis pies. La casa del puente viejo parecía más oscura, más viva, como si me estuviera esperando. Di un último vistazo hacia donde estaba Lucía. Ella lloraba, llamándome, pero su voz se desvanecía con el viento. Caminé hacia la casa. La puerta se cerró detrás de mí. Y supe que nunca volvería a salir. Siempre pensé que manejar un taxi era un trabajo sencillo, recoger personas, llevarlas a su destino, cobrar y seguir adelante. Pero con los años descubrí que la noche tiene su propio lenguaje, uno que no todos pueden escuchar. Hay silencios que pesan, sombras que se mueven donde no deberían, y miradas que se reflejan en el retrovisor aunque no haya nadie sentado atrás. La ciudad cambia cuando el sol se esconde, y quienes trabajamos en ella aprendemos a reconocer señales que otros ignoran. Yo creía que ya lo había visto todo, hasta la noche en que subió a mi taxi un pasajero que no debía existir. Era un viernes, cerca de la medianoche. Había llovido durante horas, y las calles estaban casi vacías. El pavimento brillaba bajo las luces amarillas de los postes, y el sonido de los neumáticos sobre el agua era lo único que rompía el silencio. Me detuve en un semáforo y aproveché para limpiar el parabrisas empañado. Fue entonces cuando lo vi, un hombre parado bajo la lluvia, justo en la esquina donde la avenida se encontraba con la carretera vieja. No llevaba paraguas, pero su ropa estaba completamente seca. Vestía un traje oscuro, impecable, y un sombrero que le cubría el rostro. Levantó la mano para detenerme, y aunque algo en mi interior me dijo que siguiera de largo, frené. El hombre abrió la puerta trasera y se sentó sin decir una palabra. El aire dentro del taxi se volvió más frío, como si hubiera entrado una corriente helada junto con él. Miré por el retrovisor, pero su rostro seguía oculto bajo el ala del sombrero. Solo podía ver la línea de su mandíbula y la sombra que cubría sus ojos. ¿A dónde va?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Su voz fue profunda, pausada, casi susurrada. Al camino viejo. Hasta donde termina el pavimento. Sentí un escalofrío. Nadie pedía ir ahí. Esa carretera llevaba a un tramo abandonado, sin casas, sin negocios, sin nada. Solo monte, oscuridad y un silencio que parecía tragarse los sonidos. Pero no podía negarme. Apreté el volante y comencé a conducir. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cubierto de nubes pesadas. Las luces de la ciudad quedaron atrás, y la carretera se volvió más estrecha. Los árboles se inclinaban hacia el camino, formando un túnel oscuro que parecía absorber la poca luz que quedaba. El pasajero no hablaba. No se movía. Ni siquiera parecía respirar. Cada tanto miraba por el retrovisor, esperando ver algún gesto, alguna señal de vida, pero él permanecía inmóvil, como una sombra sólida. ¿Va a visitar a alguien?, pregunté, más por nervios que por curiosidad. No, respondió. Voy a buscar algo que me pertenece. Su respuesta me dejó helado. No supe qué decir, así que guardé silencio. El taxímetro marcaba una cantidad absurda para un viaje tan corto, pero no me atreví a mencionarlo. Algo en él me hacía sentir que el dinero no era un tema que le interesara. A medida que avanzábamos, la carretera se volvía más oscura. Las luces del taxi parecían perder fuerza, como si la noche las devorara. El pasajero se inclinó ligeramente hacia adelante y por un instante sentí su mirada en la nuca. No era una mirada normal. Era pesada, profunda, como si pudiera ver más allá de mi piel, más allá de mis pensamientos. Falta poco, dijo. Su voz resonó en el interior del taxi como un eco que no pertenecía al espacio. Tragué saliva y seguí conduciendo. El pavimento terminó de repente, dando paso a un camino de tierra lleno de baches. El taxi comenzó a sacudirse, y el ruido del motor se volvió más fuerte. El pasajero no reaccionó. Era como si nada pudiera afectarlo. Aquí, dijo de pronto. Frené. Estábamos en medio de la nada. No había casas, ni luces, ni señales. Solo árboles, oscuridad y un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido del motor. Me giré para mirarlo, pero él ya había abierto la puerta. Espere, dije, sin saber por qué. El hombre se detuvo a medio salir del taxi. No se giró, pero su voz llenó el espacio.
No te preocupes. Aún no es tu momento. No entendí lo que quiso decir. Él bajó del taxi y comenzó a caminar hacia la oscuridad del monte. Sus pasos no hacían ruido. La lluvia había dejado charcos, pero él no dejaba huellas. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Cerré la puerta y respiré hondo. Quería irme, pero algo me detuvo. Una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Entonces lo escuché. Un relincho. No era un caballo común. Era un sonido profundo, casi gutural, que parecía venir de todas partes. El taxi vibró ligeramente, como si algo enorme hubiera pasado cerca. Miré por las ventanas, pero no vi nada. El monte estaba oscuro, inmóvil, silencioso. Encendí el motor, pero este se apagó de inmediato. Lo intenté de nuevo. Nada. El tablero parpadeó y las luces interiores se apagaron. El aire dentro del taxi se volvió helado. Y entonces lo vi. En el retrovisor. Una figura detrás de mí. No era el pasajero. Era más grande, más oscuro, más antiguo. No tenía forma definida, pero podía sentir su presencia, su peso, su mirada. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. La figura se acercó lentamente, como si flotara. El retrovisor comenzó a empañarse y una marca apareció en el vidrio, como si un dedo invisible hubiera escrito algo. No mires. Mi respiración se aceleró. Cerré los ojos con fuerza, temiendo que si los abría, esa cosa estaría dentro del taxi. Escuché pasos alrededor del vehículo, pasos pesados, como de un animal enorme. El taxi se sacudió ligeramente, como si algo lo hubiera empujado. El retrovisor vibró. El aire se volvió más frío. Y entonces, de pronto, todo se detuvo. El motor encendió solo. Las luces volvieron. El retrovisor estaba limpio. Abrí los ojos lentamente. No había nadie. Ni el pasajero, ni la figura, ni nada. Solo el camino oscuro y el sonido lejano del viento. Apreté el volante con manos temblorosas y aceleré. No miré atrás. No quería ver si algo me seguía. Cuando llegué a la ciudad, el reloj marcaba las 3 de la mañana. Me detuve frente a una gasolinera y respiré hondo. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, un juego de sombras, un efecto de la noche y el cansancio. Pero cuando revisé el asiento trasero, encontré algo que me hizo temblar. Un sombrero negro. Seco. Impecable. Como si nunca hubiera tocado la lluvia. Guardé el sombrero en el asiento trasero como si fuera un objeto peligroso, aunque no sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez era una mezcla de miedo y respeto, o tal vez era la sensación de que ese objeto no debía quedarse en un lugar donde cualquiera pudiera tocarlo. Lo envolví en una chamarra vieja y lo metí en la cajuela, intentando convencerme de que así estaría contenido, aunque sabía que no era un objeto común. Cerré la cajuela con más fuerza de la necesaria y me quedé un momento apoyado en el taxi, respirando hondo, tratando de recuperar la calma. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en el retrovisor, la sombra sin forma que se acercaba lentamente, como si quisiera entrar en mi mente. Escuchaba el relincho profundo, el golpe de cascos invisibles, el susurro que parecía venir de todas partes. Me levanté varias veces para revisar la cajuela, como si temiera que el sombrero hubiera desaparecido o, peor aún, que algo hubiera salido de él. Pero siempre estaba ahí, inmóvil, silencioso, esperando. Al día siguiente, cuando regresé al taxi, encontré algo que me heló la sangre. En el parabrisas, escrito con una sustancia oscura que no quise identificar, había un mensaje. No lo devuelvas. Me quedé paralizado. No sabía si el mensaje era una advertencia, una amenaza o una instrucción. ¿Quién lo había escrito? ¿El pasajero? ¿La sombra? ¿Algo más? Miré alrededor, pero la calle estaba vacía. El sol apenas comenzaba a salir, y la luz tenue hacía que todo se viera más extraño, más irreal. Limpié el parabrisas con manos temblorosas y me subí al taxi, intentando convencerme de que debía seguir trabajando, como si nada hubiera pasado. Pero nada era igual. Los pasajeros que subían al taxi parecían nerviosos, como si sintieran algo extraño en el ambiente. Algunos miraban hacia la cajuela, como si pudieran ver a través del metal.
Otros se quedaban en silencio, observando el retrovisor con una inquietud que no podían explicar. Una señora mayor, al sentarse, se persignó sin motivo aparente. Un niño comenzó a llorar apenas entró, señalando hacia atrás con el dedo, aunque no había nada visible. Cada reacción me hacía sentir que el sombrero no era solo un objeto, sino una presencia. Esa noche, mientras conducía por la avenida principal, escuché un sonido que me hizo apretar el volante con fuerza. Era el mismo relincho profundo que había escuchado en el camino viejo. Miré por el retrovisor, temiendo ver la figura nuevamente, pero no había nada. El sonido se repitió, más cerca esta vez. El taxi vibró ligeramente, como si algo hubiera golpeado el chasis. Frené de golpe y me quedé inmóvil, esperando que el sonido se repitiera. Pero no ocurrió. El silencio volvió, pesado, denso, casi insoportable. Decidí regresar a casa. No podía seguir trabajando así. Cuando llegué, estacioné el taxi frente a la entrada y me quedé un momento dentro, respirando hondo. El aire estaba frío, demasiado frío para ser una noche de verano. Bajé del taxi y abrí la cajuela. El sombrero seguía ahí, envuelto en la chamarra. Pero algo había cambiado. La tela estaba húmeda, como si hubiera absorbido agua, aunque no había llovido. Y el sombrero estaba tibio. Como si alguien lo hubiera estado usando. Lo tomé con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrerme el brazo. No sabía qué hacer con él. No podía tirarlo, no podía quemarlo, no podía devolverlo. El mensaje en el parabrisas era claro. Pero tampoco podía quedármelo. Era como tener una bomba de tiempo en las manos, una que no sabía cuándo explotaría. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando las botas. Me levanté de inmediato y abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba vacío. Pero los pasos continuaban, ahora en la sala. Bajé las escaleras con cautela, sintiendo que cada peldaño crujía más fuerte de lo normal. Cuando llegué a la sala, lo vi. El sombrero estaba sobre la mesa. Yo lo había dejado en la cajuela. Sentí que el corazón se me detenía. Me acerqué lentamente, temiendo que algo más estuviera ahí. Pero la sala estaba vacía. Solo el sombrero, perfectamente colocado en el centro de la mesa, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Lo tomé con manos temblorosas y lo llevé de vuelta al taxi, asegurándome de cerrar la cajuela con llave. Pero sabía que no serviría de nada. Si había llegado hasta la mesa, podía llegar a cualquier parte. A la mañana siguiente, decidí buscar ayuda. Fui a ver a don Hilario, un hombre mayor que vivía en las afueras del pueblo y que era conocido por saber cosas que otros preferían ignorar. Cuando le conté lo que había pasado, su expresión se volvió grave. «No debiste recogerlo», dijo. Ese pasajero no era un hombre. Era un mensajero. ¿Un mensajero de qué?, pregunté. «Del que cabalga en la noche», respondió. «Del que busca lo que le pertenece». Sentí un escalofrío. ¿Y qué le pertenece? Don Hilario me miró con una mezcla de compasión y miedo. Almas que se han desviado. Caminos que se han roto. Deudas que no se han pagado. No entendía que tenía que ver eso conmigo. Yo solo había recogido a un pasajero. No había hecho ningún trato, no había pedido nada, no había aceptado nada. Pero don Hilario negó con la cabeza. «No hace falta aceptar un trato para quedar marcado», dijo. «A veces, basta con estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado». Le pregunté qué debía hacer con el sombrero. Él suspiró. «No puedes devolverlo. No puedes destruirlo. Solo puedes entregarlo». «¿A quién?». «A su dueño». Sentí que el estómago se me revolvía. «¿Quieres decir, al charro negro?». Don Hilario asintió. «Él vendrá por él. Y cuando lo haga, debes entregarlo sin mirar su rostro. Si lo miras, te llevará con él». Esa noche, me quedé en el taxi, esperando. El sombrero estaba en el asiento del copiloto, como si fuera un pasajero más. El aire estaba frío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Pasaron horas. La luna cruzó el cielo. El viento sopló con fuerza. Y entonces lo escuché. El trote, lento, firme, inconfundible.
El charro negro apareció al final de la calle, montado en su caballo oscuro. Avanzó sin prisa, como si supiera que no tenía a dónde huir. Se detuvo junto al taxi. No habló. No se movió. Solo esperó. Tomé el sombrero con manos temblorosas y abrí la puerta. No levanté la mirada. No quería ver su rostro. No quería saber qué había detrás de ese sombrero ancho. Extendí el brazo y dejé el sombrero en su mano enguantada. Él lo tomó con suavidad, como si fuera un objeto sagrado. La deuda no es tuya, dijo con voz profunda. Pero el camino te ha visto. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué significa eso? Pregunté, sin levantar la mirada. Que no eres mío, respondió. Pero tampoco estás del todo libre. El caballo resopló. El aire se volvió más frío. Y entonces, sin hacer ruido, el charro negro se alejó por la calle, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Desde esa noche, sigo manejando el taxi. Pero ya no recojo pasajeros en la carretera vieja. Y cada vez que veo una sombra en el retrovisor, me pregunto si algún día volverá. Porque aunque entregué el sombrero, sé que el camino no olvida. Si la historia del sombrero y el último pasajero te erizó la piel, no olvides darle like al video para que el algoritmo sepa que nos gusta explorar estos rincones de la noche. Me interesa mucho saber tu opinión, sobre qué otros temas o leyendas urbanas te gustaría que hiciéramos una historia. Quizás algo sobre objetos malditos, carreteras olvidadas o encuentros inexplicables en la ciudad, los leo en los comentarios. Y si quieres asegurarte de que el charro no te elija a ti esta noche, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo encuentro con lo desconocido. Gracias por acompañarme una noche más al filo de la oscuridad. Hay carreteras que parecen normales durante el día, pero que cambian por completo cuando cae la noche. No es solo la oscuridad, ni el silencio, ni la distancia entre un pueblo y otro. Es algo más profundo, algo que se siente en el estómago, como si el camino tuviera memoria y respirara. La carretera donde trabajaba como operador de mantenimiento era así. Un tramo largo, recto, aparentemente inofensivo, pero que todos evitaban después de las 10 de la noche. No por superstición, sino por experiencia. Porque en el kilómetro 31, las cosas no eran como debían ser. Yo llevaba años trabajando en la misma ruta. Conocía cada curva, cada señal, cada bache. Sabía dónde el viento soplaba más fuerte, donde los animales cruzaban con más frecuencia y donde los autos tendían a derrapar cuando llovía. Pero también sabía que, a partir del kilómetro 28, el ambiente cambiaba. El aire se volvía más frío, el sonido del motor parecía apagarse y las luces del camión iluminaban menos de lo normal, como si la oscuridad fuera más densa. Los veteranos del equipo siempre decían lo mismo: si ves algo en el 31, no frenes. No mires. No escuches. Yo pensaba que exageraban, hasta la noche en que entendí que no lo hacían. Era un turno de rutina. Teníamos que revisar unas señales dañadas por una tormenta reciente. Mi compañero, Ramiro, había pedido el día libre, así que me tocó ir solo. No era la primera vez que hacía el recorrido sin compañía, pero esa noche el ambiente se sentía distinto. El cielo estaba despejado, pero el aire era inusualmente frío. Encendí el camión, revisé las herramientas y comencé el trayecto. Todo iba bien hasta que pasé el kilómetro 27. El motor comenzó a sonar más grave, como si el camión pesara más de lo normal. Las luces delanteras parpadearon un par de veces, aunque sabía que las había revisado esa misma tarde. Apreté el volante y seguí adelante. Cuando llegué al kilómetro 30, el silencio se volvió tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. El viento había dejado de soplar, y los árboles a los lados del camino estaban completamente inmóviles. Era como si el mundo hubiera detenido su movimiento. Reduje la velocidad, no por miedo, sino porque algo en mi interior me decía que debía hacerlo. El camión avanzaba lentamente, y cada metro que recorría hacía que el ambiente se volviera más pesado. Entonces lo vi. Una figura parada junto a la señal del kilómetro 31. Al principio pensé que era un automovilista varado, alguien que necesitaba ayuda. Pero a medida que me acercaba, algo no encajaba. La figura no se movía. No hacía señas. No parecía afectada por el frío. Estaba completamente inmóvil, como si fuera parte del paisaje. Cuando las luces del camión la iluminaron,
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un hombre vestido de negro. Un traje impecable, un sombrero ancho, botas brillantes. Su postura era rígida, casi antinatural. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. No sé cómo lo supe, pero lo sentí. Una mirada pesada, profunda, que atravesaba el parabrisas y se clavaba en mi pecho. Recordé las palabras de los veteranos: no frenes. No mires. No escuches. Pero ya era tarde. Lo había visto. El camión comenzó a desacelerar por sí solo, como si el motor perdiera fuerza. Apreté el acelerador, pero no respondió. El vehículo se detuvo justo frente a la señal del kilómetro 31. El hombre seguía ahí, inmóvil, observándome. El aire dentro de la cabina se volvió helado. Mi respiración formaba nubes frente a mí. Intenté encender el motor de nuevo, pero no reaccionó. Era como si el camión estuviera muerto. El hombre dio un paso hacia adelante. No escuché sus botas tocar el pavimento. No escuché nada. Era como si se deslizara. Mi corazón latía con fuerza. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Algo me obligaba a mirarlo. Algo que no era humano. Cuando estuvo a unos metros del camión, levantó la cabeza. El sombrero dejó ver parte de su rostro, pero no lo suficiente. Solo pude distinguir una sonrisa. Una sonrisa que no era amable, ni humana, ni siquiera viva. Era una sonrisa que parecía dibujada sobre una sombra. Buenas noches, dijo con una voz profunda, que resonó dentro de la cabina como si estuviera sentado a mi lado. No respondí. No podía. Este camino está cansado, continuó. Y tú también. Sus palabras no tenían sentido, pero aún así me helaron la sangre. Intenté moverme, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si estuviera paralizado. He estado esperando, dijo. Y por fin has llegado. Quise gritar, pero no pude. El hombre levantó una mano enguantada y señaló hacia la señal del kilómetro 31. La luz del camión parpadeó, y por un instante, vi algo que no debería haber visto. La señal estaba cubierta de marcas. No eran rayones, ni grafitis, ni golpes. Eran marcas de uñas. Cientos de ellas. Como si alguien hubiera intentado aferrarse a la señal con desesperación. Como si hubiera intentado no ser arrastrado. El hombre dio otro paso hacia adelante. Este camino cobra lo que se le debe, dijo. Y tú tienes una deuda pendiente. No entendía de qué hablaba. No había hecho ningún trato. No había pedido nada. No había aceptado nada. Pero él parecía saber algo que yo no. ¿Qué deuda? Logré murmurar. El hombre inclinó la cabeza, como si le divirtiera mi pregunta. La de tu compañero. Sentí que el corazón se me detenía. Ramiro, dije en voz baja. El hombre asintió. Él pasó por aquí hace 3 noches. Y no siguió las reglas. Recordé que Ramiro había pedido el día libre. Recordé que no había respondido mis mensajes. Recordé que su esposa había llamado preocupada porque no había regresado a casa. ¿Dónde está? Pregunté, con la voz quebrada. El hombre sonrió. En el camino. No supe qué significaba eso, pero lo sentí. Sentí que Ramiro no estaba vivo. Sentí que algo lo había tomado. Algo que no era humano. El hombre levantó la mano y señaló hacia el monte. La oscuridad parecía moverse, como si algo se arrastrara entre los árboles. No podía verlo con claridad, pero podía escucharlo. Un sonido húmedo, lento, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Él llamó, dijo el hombre. Y yo respondí. Mi respiración se aceleró. El hombre dio un paso más hacia el camión. Ahora te toca a ti. El aire se volvió más frío. La cabina comenzó a empañarse. El motor del camión se encendió solo, pero no podía moverme para conducir. El hombre apoyó una mano en la puerta. El camino siempre cobra, dijo. Y tú estás aquí para pagar. El hombre vestido de negro apoyó la mano enguantada sobre la puerta del camión y el metal crujió bajo su toque como si estuviera oxidado desde hacía décadas. No había fuerza en su gesto, pero el sonido fue suficiente para hacerme temblar. Su presencia llenaba el aire con un peso indescriptible, como si la noche entera se hubiera concentrado en ese punto del camino.
Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. Era como si el miedo hubiera tomado control de mi cuerpo, inmovilizándome por completo. El hombre inclinó la cabeza, y aunque su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pude sentir su mirada fija en mí. No era una mirada humana. Era algo más profundo, más antiguo, como si pudiera ver cada recuerdo, cada error, cada pensamiento que había intentado enterrar. Su voz resonó dentro de la cabina, grave y pausada, como si hablara desde un lugar muy lejano. Tu compañero rompió el equilibrio, dijo. Y el camino exige reparación. Intenté hablar, pero mi voz salió apenas como un susurro. Yo no hice nada. El hombre no respondió de inmediato. Parecía disfrutar de mi desesperación, como si fuera parte del proceso. No hiciste nada, repitió. Y ese es tu error. Sus palabras me golpearon con fuerza. No entendía a qué se refería, pero sentía que había algo más detrás de todo esto. Algo que no había visto, algo que había ignorado. El hombre dio un paso hacia atrás, y el aire dentro del camión se volvió aún más frío. La señal del kilómetro 31 brilló bajo la luz tenue, revelando las marcas de uñas que había visto antes. Eran profundas, irregulares, desesperadas. No eran de una sola persona. Eran de muchas. Ramiro pidió ayuda, dijo el hombre. Y tú no escuchaste. Mi corazón se aceleró. Recordé los días previos. Recordé cómo Ramiro había estado inquieto, cómo había mencionado que algo extraño le había ocurrido en la carretera. Recordé que lo había ignorado, pensando que exageraba, que solo estaba cansado. Recordé que había prometido acompañarlo en su turno nocturno, pero al final no lo hice. Él había venido a mí buscando apoyo, y yo lo había dejado solo. No sabía, murmuré. El camino no perdona la indiferencia. Respondió el hombre. Y ahora, tú pagarás por lo que él dejó pendiente. El sonido volvió. Ese arrastre húmedo, lento, como si algo se moviera entre los árboles. Esta vez estaba más cerca. Mucho más cerca. La oscuridad del monte parecía agitarse, como si respirara. Intenté encender el camión, pero el motor no reaccionó. Las luces parpadearon, y por un instante, vi algo moverse entre los árboles. No era un animal. No era humano. Era una sombra alargada, retorcida, que avanzaba hacia la carretera con movimientos antinaturales. ¿Qué es eso?, pregunté, con la voz quebrada. El hombre no se giró para mirar. Es lo que queda de quienes no cumplen, dijo. Y viene por ti. La sombra salió del monte y se detuvo a unos metros del camión. No tenía forma definida, pero podía distinguir brazos demasiado largos, piernas torcidas y un rostro que parecía hecho de oscuridad líquida. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Su presencia era tan abrumadora que sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. El hombre levantó la mano y la criatura se detuvo. Aún no, dijo. La sombra retrocedió ligeramente, como si obedeciera una orden. El hombre volvió su atención hacia mí. Tienes una oportunidad, dijo. Una sola. Mi respiración era entrecortada. No sabía qué quería de mí, ni qué debía hacer. ¿Qué oportunidad? El hombre señaló la señal del kilómetro 31. Cruza el camino, dijo. A pie. Sin mirar atrás. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué pasa si miro? El hombre sonrió. No con la boca. Con la presencia. Entonces, el camino te tomará. Miré la señal. Estaba a unos metros. Parecía tan simple. Solo caminar. Solo cruzar. Pero algo en mí sabía que no era tan fácil. Sabía que el camino no era un simple tramo de asfalto. Era algo vivo. Algo que observaba. Algo que esperaba. ¿Y si no cruzo?, pregunté. El hombre inclinó la cabeza. Entonces, él vendrá por ti. La sombra dio un paso hacia adelante y el suelo vibró ligeramente. No tenía opción. Tenía que cruzar. Abrí la puerta del camión con manos temblorosas y bajé. El aire era tan frío que me dolió respirar. El hombre se hizo a un lado, dándome espacio. La sombra se movió lentamente, como si estuviera impaciente. Di el primer paso. El asfalto estaba helado bajo mis botas.
Cada paso resonaba en el silencio, como si el camino amplificara el sonido. Sentía la mirada del hombre en mi espalda. Sentía la presencia de la sombra acercándose. Sentía que algo más se movía entre los árboles, algo que no podía ver. Di el segundo paso. El aire se volvió más pesado. El silencio más profundo. El camino parecía alargarse, como si no quisiera dejarme avanzar. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando. Di el tercer paso. Y entonces lo escuché. Mi nombre. Susurrado. Dicho con la voz de Ramiro. Me detuve. El corazón me golpeaba el pecho. La voz se repitió, más clara esta vez. Ayúdame. Era su voz. Sin duda. Era él. O algo que usaba su voz. Di un paso hacia atrás, sin querer. La sombra se movió. El hombre no dijo nada. El camino parecía inclinarse hacia mí, como si quisiera arrastrarme. No mires atrás, susurré para mí mismo. Pero la voz volvió. Por favor, no me dejes. Sentí lágrimas en los ojos. Ramiro había sido mi amigo. Mi compañero. Mi hermano en la carretera. ¿Cómo podía ignorarlo? ¿Cómo podía dejarlo ahí? Di otro paso. La voz se volvió un grito. Ayúdame. Mis piernas se detuvieron. Mi cuerpo temblaba. Sentía que si daba un paso más, algo se rompería dentro de mí. La culpa me aplastaba. La desesperación me consumía. Y entonces lo entendí. No era Ramiro. Era el camino. Era la sombra. Era la deuda. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y di el último paso. Cuando crucé la señal del kilómetro 31, el aire cambió. El frío desapareció. El silencio se rompió. El motor del camión encendió solo. Abrí los ojos. El hombre ya no estaba. La sombra tampoco. El camino estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. Regresé al camión temblando. Conduje sin mirar el retrovisor. No quería ver si algo me seguía. No quería escuchar si alguien me llamaba. Cuando llegué al pueblo, estacioné el camión y renuncié esa misma noche. Nunca volví a esa carretera. Nunca volví al kilómetro 31. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte, escucho la voz de Ramiro. Y sé que no es él. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, hay caminos que es mejor no recorrer, voces que no deben responderse y presencias que nunca deberían encontrarte a solas. Pero aún así, seguimos escuchando estas historias, quizá porque nos recuerdan que lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos. Si este viaje por la oscuridad te atrapó, te invito a suscribirte y activar la campanita. No solo me ayudas a seguir creando estas historias, también te aseguras de no perderte lo que viene. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Cuál de estas 4 historias te dejó pensando después de apagar la pantalla y por qué? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus experiencias y hasta sus advertencias. A veces, entre sus mensajes, aparecen detalles que dan origen a nuevas historias. Gracias por acompañarme en esta noche. Nos vemos en la próxima. Si el camino lo permite.